Las reglas eran sencillas. Mantén la cabeza gacha, mantén la boca cerrada, y bajo ninguna circunstancia hables con el rey Lycan. Sarah las repetía como un mantra mientras seguía a las otras chicas tributarias a través de las puertas del castillo. Eran 12 en total, sacadas de pueblos de los territorios conquistados para servir en la casa del rey. El pago por la paz. Así lo habían llamado los soldados. Un tributo de mujeres jóvenes para cocinar, limpiar y hacer cualquier otra cosa que la bestia del trono exigiera. Sarah sabía lo que eso significaba. Había oído las historias. El rey Lycan era anciano y cruel, un monstruo que había unido a las manadas de lobos mediante el derramamiento de sangre y el terror. Las mujeres que le desagradaban desaparecían. A las que le llamaban la atención les iba aún peor. Así que ella sería invisible. Se le daba bien eso. La jefa de la casa, una mujer severa llamada Lady Maren, las alineó en el vestíbulo de entrada para inspeccionarlas. Sarah mantuvo la mirada fija en el suelo, las manos juntas delante de ella y la respiración superficial y silenciosa. Hacía mucho tiempo que había aprendido a hacerse pequeña, a desvanecerse en el fondo hasta que la gente se olvidara de su existencia. Era la única forma de sobrevivir. No hablaréis a menos que os dirijan la palabra vuestros superiores directos, anunció Lady Maren, paseándose ante ellas. No entraréis en el ala real sin permiso explícito. No miraréis a los miembros de la corte. Y, sobre todo, hizo una pausa y Sarah sintió el peso de su mirada. Nunca te dirigirás directamente a su majestad. Si él entra en una habitación, te inclinarás y te irás. Si habla en tu presencia, permanecerás en silencio. ¿Entendido? Un murmullo de asentimiento por parte de las otras chicas. Sarah no dijo nada. Hablar llamaría la atención, y la atención era peligrosa. ¿Y tú? Lady Maren se detuvo frente a ella. ¿Me has oído? Sarah asintió, sin levantar la vista. Te he hecho una pregunta. Responde. Sí, mi señora. Su voz apenas se elevó por encima de un susurro. Lo entiendo. Una larga pausa. Entonces Lady Maren siguió adelante y Sarah se permitió respirar. La primera semana pasó en una confusión de agotamiento. A Sarah la asignaron a las cocinas, lo que le venía perfectamente. Era un trabajo caluroso y agotador. Pelar verduras, fregar ollas, acarrear agua del pozo, pero la mantenía lejos del ala real y de las peligrosas miradas de la corte. Las otras chicas tributadas cuchicheaban por la noche sobre el rey Lycan. Algunas lo habían visto de refilón. Lo describían como un hombre gigantesco, de cabello oscuro y ojos dorados, con una presencia que hacía que el aire se sintiera pesado. Una chica afirmó que lo había visto transformarse, su cuerpo retorciéndose en algo enorme y aterrador. Otra dijo que había ejecutado a un sirviente por derramar vino sobre sus botas. Sierra escuchaba y no decía nada. Cuanto menos supiera sobre el rey, mejor. No tenía intención alguna de acercarse lo suficiente como para descubrir si las historias eran ciertas. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Ocurrió en su 8º día en el castillo. Sierra había sido enviada a llevar una bandeja con refrescos a la sala del consejo, una tarea que debería haber sido sencilla. La reunión debía haber terminado hacía 1 hora. La sala debía estar vacía, pero no lo estaba. Empujó la puerta con el hombro, con la pesada bandeja en equilibrio en sus brazos, y se quedó paralizada. El rey Lycan estaba sentado solo a la cabecera de la gran mesa, rodeado de mapas y documentos. Levantó la vista cuando ella entró, y sus ojos se encontraron antes de que ella pudiera apartar la mirada. Dorados. Sus ojos eran dorados, como miel fundida, como la luz del sol a través del ámbar, y estaban fijos en ella con una intensidad que le hizo olvidar cómo moverse. Inclínate y vete. Inclínate y vete. Inclínate y vete. Pero su cuerpo no le obedecía. Se quedó allí atrapada en su mirada, con la bandeja temblando en sus manos. Era enorme. Incluso sentado, se notaba que era mucho más alto que los hombres normales. Tenía los hombros anchos, los brazos musculosos y el pelo oscuro que le caía en ondas por debajo del cuello. Todo en él irradiaba poder, contenido, controlado, pero innegablemente presente. Y la miraba como si nunca hubiera visto a una mujer antes. Eres nueva. Su voz rompió el hechizo, profunda y áspera,
como piedras rozándose. Las piernas de Sierra casi se doblaron. Él le había hablado, el rey le había hablado. No debía responder, ni siquiera debía estar allí. Tenía que dejar la bandeja, marcharse y rezar para que él olvidara su rostro. Te he hecho una pregunta. Oh Dios, tenía que responder. No responder a una pregunta directa del rey era sin duda peor que hablar con él. Sí, Majestad. Las palabras le salieron entrecortadas. Llegué hace 8 días con el grupo de tributos. Ahora mantenía la mirada fija en el suelo, pero ya era demasiado tarde. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Un largo silencio. Luego, el roce de una silla. Se había levantado. Caminaba hacia ella. Sarah dejó de respirar por completo. Sus botas entraron en su campo de visión. Cuero negro pulido hasta brillar. Se detuvo a menos de medio metro de distancia y ella pudo sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Pudo oler algo salvaje y amaderado que le hizo dar vueltas la cabeza. Mírame. Una orden que no podía desobedecer. Lentamente, aterrorizada, levantó los ojos. De cerca, era aún más abrumador. Mandíbula afilada, pómulos altos, un rostro que parecía tallado en piedra. Pero fueron sus ojos los que la cautivaron. Esos ojos dorados que parecían ver a través de su piel hasta algo más profundo. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Señor, Su Majestad. Señor, lo dijo lentamente, como si saboreara cada letra. Me tienes miedo. No era una pregunta. Ella asintió de todos modos, incapaz de mentir. Algo brilló en su expresión. No era ira, sino algo más suave, casi como dolor. Te dijeron que no me hablaras, dijo. ¿No es así? Sí, Majestad, y sin embargo aquí estás hablándome. La garganta de la señorita se tensó. Tú me hablaste primero. No sabía qué más hacer. Durante un momento, él se limitó a mirarla. Entonces, contra todo pronóstico, la comisura de sus labios se crispó. No, murmuró. Supongo que no sabías qué hacer. Extendió la mano y ella se estremeció, una reacción instintiva fruto de años de aprendizaje de que las manos significaban dolor. Pero él solo le quitó la bandeja de las manos, rozando sus dedos en el proceso. El contacto le provocó una sacudida por todo el cuerpo, eléctrica, viva, como nada que hubiera sentido antes. Él abrió ligeramente los ojos. También lo había sentido. Vete, dijo, con la voz más áspera que antes. Vuelve a tus tareas. Sarah no necesitó que se lo repitieran. Hizo una torpe reverencia y huyó, con el corazón acelerado y la piel aún hormigueándole donde él la había tocado. Había recorrido la mitad del pasillo cuando su voz la alcanzó de nuevo, increíblemente clara a pesar de la distancia. Sarah. Se detuvo y se volvió. Él estaba de pie en la puerta de la sala del consejo, mirándola con esos ojos dorados. Volveré a hablar contigo, dijo. Sonaba como una promesa o tal vez como una advertencia. Luego se dio la vuelta y desapareció en la sala, dejando a Sarah sola en el pasillo con el corazón latiéndole con fuerza y un único pensamiento aterrador. El rey se había fijado en ella y algo le decía que sus días de invisibilidad habían terminado. Él cumplió su promesa. Durante los días siguientes, el rey apareció en todos los lugares a los que iba Sarah. En las cocinas, cuando ella acarreaba agua. En los pasillos, cuando llevaba ropa de cama. En los jardines, cuando ella salía un momento para respirar aire fresco. Al principio se dijo a sí misma que era una coincidencia. El castillo era grande, pero el rey tenía asuntos que atender en todos sus rincones. Era inevitable que sus caminos se cruzaran de vez en cuando, pero entonces se dio cuenta de cómo la buscaban sus ojos en cuanto entraba en una habitación, de cómo se entretenía cuando ella estaba presente, despidiendo a los consejeros y guardias como si sus asuntos pudieran esperar, de cómo siempre parecía colocarse donde ella tuviera que pasar junto a él. La estaba acechando, no con violencia, sino con su presencia, con su atención, y eso la aterrorizaba. Los demás sirvientes también se dieron cuenta. Los rumores comenzaron en menos de una semana. Sierra los oía por la noche en el dormitorio y sentía el peso de las miradas sospechosas durante las comidas. Las chicas tributarias que habían llegado con ella comenzaron a mantener las distancias, como si lo que hubiera llamado la atención del rey fuera contagioso. Solo Lady Maren lo abordó directamente. Tú, le dijo,
acorralando a Sara en la despensa una noche. ¿Qué has hecho? Nada, mi señora, lo juro. El rey ha pedido que te reasignen. La voz de Lady Maren estaba tensa, apenas conteniendo la furia. Vas a servir en el ala real, en su casa personal. A Sierra se le hizo un nudo en el estómago. No, por favor, no he hecho nada malo. No me importa lo que hayas hecho o no. Lady Maren la agarró del brazo, clavándole los dedos con tanta fuerza que le dejó un moratón. Sea cual sea el juego al que estés jugando, sean cuales sean los trucos que hayas utilizado para llamar su atención, se acaba ahora mismo. ¿Lo entiendes? El rey no es para alguien como tú. No eres nada. Un tributo, un cuerpo enviado para pagar la deuda de tu aldea. No estoy jugando a nada, susurró Sarah. No quiero su atención. No quiero nada de esto. Lady Maren estudió su rostro durante un largo momento. Lo que vio allí hizo que parte de la ira desapareciera de su expresión, sustituida por algo que parecía casi lástima. Entonces eres una tonta, dijo en voz baja, porque lo tienes, lo quieras o no. Preséntate en el ala real mañana al amanecer y reza a los dioses en los que creas para que su interés se desvanezca rápidamente. Soltó el brazo de Sarah y se alejó, dejándola sola en la despensa, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. El ala real no se parecía en nada a las dependencias del servicio, donde Sarah se había acostumbrado a los pasillos estrechos y los dormitorios abarrotados. Aquí todo eran techos altos y tapices de mármol pulido, que probablemente costaban más de lo que ganaba todo su pueblo en una década. Su nueva habitación, increíblemente privada, tenía una cama de verdad con almohadas de plumas y una ventana con vistas a la cordillera del norte. No durmió aquella primera noche. Se sentó en el borde de la cama, esperando a que se abriera la puerta, esperando a que apareciera el rey y reclamara lo que los hombres como él siempre reclamaban a las mujeres como ella. No vino. La segunda noche durmió a ratos, despertándose sobresaltada con cada ruido. Aún así, él no vino. Al tercer día la encontró en la pequeña biblioteca contigua a los aposentos reales. Ella estaba limpiando el polvo de las estanterías, la tarea que le habían asignado, aunque sospechaba que era una excusa para tenerla cerca, cuando oyó su voz desde la puerta. No has dormido. El señor se dio la vuelta y ella casi deja caer el paño. Estaba allí de pie, vestido con ropa sencilla, sin corona, sin atuendo formal. Parecía casi normal, casi humano, excepto por esos ojos dorados y antiguos que lo veían todo. Estoy bien, Majestad. Miente. Él entró en la habitación y ella, instintivamente, dio un paso atrás. Él se dio cuenta. Ella vio un destello de dolor cruzar su rostro, pero él no avanzó más. ¿Crees que te traje aquí para hacerte daño? No era una pregunta. Sarah no respondió. No voy a tocarte, dijo él en voz baja, a menos que tú me lo pidas, a menos que tú quieras que lo haga. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Demasiado atrevidas, demasiado directas. Se preparó para la ira. En cambio, él suspiró. Fue un sonido tan humano que la tomó por sorpresa. Porque no puedo alejarme de ti. Se pasó la mano por el cabello oscuro y por un momento pareció menos un rey temible y más un hombre que luchaba con algo que no entendía. Lo he intentado. Créeme, lo he intentado. Pero cada vez que estoy en una habitación y tú no estás allí, siento que me falta algo esencial. Como si no pudiera respirar bien hasta que te vuelvo a ver. Sarah lo miró fijamente. Eso no tiene sentido. No, no lo tiene. Él se rió, pero no había humor en ello. Tengo 342 años. He gobernado este reino durante 2 siglos. He librado guerras, matado enemigos, construido un imperio. Y en todo ese tiempo, nunca he sentido nada como lo que siento cuando te miro. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué sientes? Como si te hubiera estado esperando. Bajó la voz, como si fueras la respuesta a una pregunta que no sabía que estaba haciendo. Sierra negó con la cabeza. No soy nadie. Soy un tributo de una aldea conquistada. Eres mi compañera. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Lo supe en cuanto te vi. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, todo en mí te reconoció. Eso es imposible. Yo también lo creía.
Dio un paso hacia ella, solo uno, y se detuvo. He pasado siglos creyendo que no tenía compañera, que estaba destinado a gobernar solo. Y entonces entraste en mi sala del consejo con una bandeja de refrescos y todo mi mundo cambió. Sierra se dio la espalda a la estantería. No se había dado cuenta de que había retrocedido. No puedes decidir que soy tu compañera. Ni siquiera me conoces. Tienes razón. Su expresión se suavizó. No te conozco. Por eso no te pido nada más que la oportunidad de cambiar eso. Háblame. Déjame conocerte. Déjame demostrarte que no soy el monstruo que dicen las historias. Y si lo eres, si eres exactamente como dicen las historias, entonces te irás. Lo dijo con sencillez, como si no le costara nada. Pero ella vio la tensión en su mandíbula, la forma en que apretaba los puños a los lados. Te daré oro, caballos, una escolta para ir a donde quieras. No volverás a verme nunca más. Sir estudió su rostro, buscando la mentira, la trampa. Los hombres poderosos no hacían ofertas como esta. Tomaban lo que querían y descartaban lo que no. Pero ella no encontró nada más que sinceridad. Y debajo de ella, algo que parecía casi miedo. Temía que ella dijera que no. Una conversación, se oyó decir. Eso es todo lo que acepto. La tensión se desvaneció de sus hombros. Una conversación, lo aceptaré. Señaló un par de sillas junto a la ventana, y tras un momento de vacilación, ella se sentó. Él tomó la silla frente a ella, dejando una cuidadosa distancia entre ellos. Háblame de tu pueblo, le dijo. Háblame de tu vida antes de venir aquí. Así lo hizo, titubeante al principio, pero luego con creciente soltura. Le habló del río que corría detrás de la cabaña de su familia, de su madre, que había muerto cuando ella era pequeña, de su padre, que había hecho todo lo posible por recuperarse, pero nunca había logrado superar la pérdida. Le contó el día en que llegaron los soldados, cómo la eligieron como tributo, el terror del viaje al castillo. Él la escuchó sin interrumpirla. Sus dos ojos dorados nunca se apartaron de su rostro, pero no había ansia en ellos, solo atención, solo cuidado. Cuando ella terminó, él se quedó en silencio durante un largo rato. Gracias, dijo finalmente, por confiar en mí. Sierra parpadeó. Nadie le había dado las gracias nunca por hablar de sí misma. Nadie había actuado nunca como si sus palabras fueran un regalo digno de recibir. Algo cambió en su pecho, una pequeña grieta en el muro que había construido a su alrededor. No confiaba en ello, no confiaba en él. Pero por primera vez desde que llegó a este castillo, pensó que tal vez, solo tal vez, quería hacerlo. Una conversación se convirtió en dos, luego en cinco, luego en más de las que Sara podía contar. Cada tarde, después de terminar sus tareas, el rey Kalin, que le había pedido que lo llamara Simin, aunque el nombre aún le resultaba extraño, la buscaba en la biblioteca. Se sentaban junto a la ventana mientras el sol se ponía sobre las montañas y hablaban. Él le contaba sobre su infancia, siglos atrás, cuando las manadas de Lycan estaban dispersas y en guerra. Sobre su padre, un alfa brutal que había eliminado la debilidad de sus hijos a golpes y con furia. Sobre su madre, una mujer amable que había muerto tratando de protegerlo de una de esas palizas. Sobre las décadas de guerra que habían sido necesarias para unir a las manadas. La sangre en sus manos, la corona que nunca había deseado, pero que no podía rechazar. Me llaman monstruo, dijo una tarde, con voz distante. Y no se equivocan. He hecho cosas monstruosas. He matado a hombres que probablemente no merecían morir. He arrasado aldeas que se me opusieron. He construido mi reino sobre huesos. Sara observó cómo la luz del fuego jugaba en su rostro. ¿Te arrepientes? De algunas cosas, no de todas. Él la miró a los ojos. Me arrepiento de los inocentes que sufrieron, pero no me arrepiento de haber creado un mundo en el que mi pueblo puede vivir sin miedo, donde los niños no son masacrados en disputas territoriales, donde las mujeres no lo son. Se detuvo, apretando la mandíbula. ¿No son qué? No son tratadas como premios que ganar o castigos que soportar. Su voz era áspera. El sistema de tributos. Lo heredé de mi padre. Llevo décadas intentando desmantelarlo. Pero los viejos alfas se resisten. Lo ven como su derecho. Sierra contuvo el aliento. Estás intentando acabar con ello. Lo estoy acabando.
Tu grupo fue el último. Ya he enviado el mensaje a los territorios. No más tributos. Cualquier alfa que desafíe la orden responderá ante mí personalmente. Ella lo miró fijamente. Todo este tiempo había asumido que el sistema de tributos era obra suya, su crueldad. En cambio, él había estado luchando contra él, trabajando para salvar a otras chicas del destino que ella había temido. ¿Por qué no me lo dijiste? Me habrías creído. Sonrió, pero era una sonrisa triste. Viniste aquí esperando encontrar a un monstruo. No quería convencerte con palabras. Quería demostrártelo con acciones. Algo se rompió dentro del pecho de Sarah. Los últimos restos del muro que había construido se derrumbaron bajo el peso de quién era él en realidad. No eres lo que esperaba, susurró. Tú tampoco. Las pesadillas comenzaron esa misma semana. Sierra siempre las había tenido. Fragmentos de la muerte de su madre, el dolor de su padre, los soldados que la habían sacado a rastras de su casa. Pero eran terrores manejables, silenciosos, que podía tragarse al despertar. Ahora eran peores, vívidos, ineludibles. Soñaba con los ojos dorados de Kaylin volviéndose fríos, sus manos gentiles volviéndose crueles, su voz suave endureciéndose en órdenes que no podía rechazar. Se despertaba jadeando, empapada en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía. La quinta noche, se despertó y lo encontró de pie en la puerta de su habitación. Te oí gritar, dijo en voz baja. A través de las paredes, Sierra se subió las mantas hasta la barbilla, con las mejillas inundadas de vergüenza. Lo siento, no quería molestarte, no lo hagas. Él dio un paso hacia la habitación, pero se detuvo como si recordara su promesa de no acercarse sin permiso. No te disculpes, dime qué pasa. No es nada, solo son sueños. Los sueños que te hacen gritar no surgen de la nada. Su voz era suave pero firme. Háblame, Sarah, por favor. Quizás fuera la hora. Quizás fuera la forma en que se quedaba allí, tan cuidadoso de no agobiarla, tan desesperado por ayudar. Quizás fueran las semanas de conversaciones que habían ido desmoronando poco a poco sus defensas. Fuera cual fuera la razón, se lo contó. Le habló de los sueños, de cómo habían comenzado con esperanza. Los dos caminando juntos, hablando, riendo, y luego se habían convertido en algo oscuro. Sobre cómo el Kalin de sus sueños la agarraba por la muñeca y la apretaba hasta que oía crujir los huesos. Sobre cómo se reía de sus intentos por escapar, diciéndole que siempre había sido nada más que una presa. Sé que no es real, terminó, con la voz quebrada. Sé que tú no eres así, pero mi mente no deja de esperar que te conviertas en el monstruo que todos dicen que eres. Kalin se quedó en silencio durante un largo rato. Luego, lentamente, cruzó la habitación y se arrodilló junto a su cama, sin tocarla, solo cerca. Voy a decirte algo, dijo, y necesito que lo escuches de verdad. Ella asintió, con las lágrimas nublándole la vista. Te han pasado toda la vida diciendo que los hombres con poder lo usarán para hacerte daño, que no estás a salvo, que tu única opción es ser pequeña y callada y esperar que no se fijen en ti. Sus ojos dorados la miraron con intensidad y brillo, y luego te sacaron de tu casa y te enviaron al castillo de un rey Lycan, y todos los miedos que habías tenido parecían justificados. Sí, susurró ella, esos miedos te mantuvieron con vida. No son debilidad, son supervivencia. Pero Sarah extendió lentamente la mano y le tomó la suya. Ella se lo permitió. Ahora estás a salvo. Nunca te haré daño. Nunca te obligaré. Nunca me convertiré en el monstruo de tus sueños. ¿Cómo puedes prometerlo? Porque hacerte daño sería como hacerme daño a mí mismo. Su pulgar trazó círculos en la palma de su mano, suave como una plegaria. Eres mi compañera, mi corazón, la otra mitad de mi alma. Antes me cortaría la mano que usarla contra ti. Las lágrimas brotaron. No podía detenerlas. Años de miedo, tensión y espera a que cayera el golpe. Y ahí estaba este antiguo y poderoso rey arrodillado junto a su cama, prometiéndole seguridad como si fuera lo más natural del mundo. No sé cómo dejar de tener miedo, admitió ella. Entonces déjame ser paciente. Levantó su mano hasta sus labios y le dio un beso en los nudillos.
Déjame demostrártelo noche tras noche hasta que tu corazón crea lo que tu mente ya sabe. Y si hace falta años, pues harán falta años. Él sonrió, y fue la sonrisa más dulce que ella había visto jamás. He esperado siglos por ti. Puedo esperar un poco más por tu confianza. Ella no sabía quién se movió primero. Quizás ella se inclinó hacia adelante. Quizás él se levantó para encontrarse con ella. Pero de repente su rostro estaba a pocos centímetros del de ella, su aliento cálido en sus labios, sus ojos haciéndole una pregunta. ¿Puedo? Susurró. Ella debería haber dicho que no. Debería haberse echado atrás, haber mantenido la distancia, haber protegido lo que quedaba de sus muros. En cambio, ella misma acortó la distancia. El beso fue suave, vacilante. Sus labios rozaron los de ella como si temiera que se rompieran. Pero bajo la suavidad había algo feroz, algo apenas contenido. Y cuando ella se acercó más, un sonido escapó de su garganta, que era casi un gruñido. Él se apartó primero, con los ojos brillando como el oro, la respiración entrecortada y las manos temblorosas donde le acariciaban el rostro. Si no paramos ahora, dijo con voz tensa. No podré. Sarah asintió, igualmente sin aliento. Le hormigueaban los labios, le hormigueaba todo el cuerpo. Buenas noches, Sarah. Le dio un último beso en la frente, prolongado, reverente. Sueña conmigo, con mi verdadero yo. Luego se fue y ella se quedó sola con su corazón acelerado y una única y abrumadora revelación. Se estaba enamorando de él, y por primera vez no le daba miedo enamorarse. La citación llegó 3 días después. Sarah estaba en la biblioteca reorganizando estanterías que no necesitaban reorganización cuando un guardia apareció en la puerta. Su rostro estaba cuidadosamente inexpresivo. El consejo solicita su presencia en el gran salón. Dijo inmediatamente. Se le revolvió el estómago. En 2 meses en el castillo, nunca la habían convocado al gran salón. Nunca la había reconocido el consejo. Era una chica tributo, una sirvienta, una don nadie, a menos que algo hubiera cambiado. Siguió al guardia por pasillos cada vez más grandiosos hasta que llegaron a las enormes puertas dobles del gran salón. Él las abrió y Sarah entró. El salón estaba lleno. Los nobles se alineaban contra las paredes, con una mezcla de curiosidad y desprecio en sus rostros. Al fondo, en un estrado elevado, el consejo se sentaba en sillas de respaldo alto, 7 hombres y mujeres que asesoraban al rey en asuntos de estado. Lady Maren estaba entre ellos, con una expresión fríamente triunfante. Y en el centro de todo, Kellyn estaba sentado en su trono. Su rostro era impasible. Sus ojos dorados encontraron los de ella en el momento en que entró, y ella vio algo brillar en ellos. Advertencia, disculpa, furia apenas contenida, antes de que su expresión se suavizara hasta alcanzar la neutralidad real. «Acérquese», ordenó Lady Maren. Sarah avanzó con las piernas que parecían de agua. El silencio la oprimía por todos lados, cargado de juicio. Cuando llegó al pie del estrado, se detuvo e hizo una reverencia, manteniendo la mirada baja. «Esta es la chica». Uno de los consejeros, un anciano alfa de cabello plateado y ojos fríos, se inclinó hacia adelante. «Esta es la tributo que ha estado ocupando la atención de su majestad». «Sí, Lord Aldrich». La voz de Lady Maren resumaba satisfacción. Una campesina de los territorios orientales, sin familia de importancia, sin educación, sin valor alguno excepto como criada de cocina. Las mejillas de Sierra ardían, pero mantuvo la cabeza gacha. «Su majestad». Lord Aldrich se volvió hacia Callan. «Debe ver cómo se ve esto. El rey coqueteando con una tributo humana. Es indecoroso. Socava su autoridad. Las otras manadas ya están cuchicheando». «¿Qué cuchicheen?» La voz de Callan era monótona. «Peligroso. Con todo respeto, señor, no podemos permitirnos la disidencia. La abolición del sistema de tributos ya ha causado malestar entre los alfas tradicionales. Si creen que te has ablandado, corrompido por una chica humana, elige cuidadosamente tus próximas palabras, Aldrich». La temperatura de la habitación pareció bajar. Lord Aldrich titubeó, pero siguió adelante. «No estamos sugiriendo nada inapropiado, majestad.
Simplemente creemos que sería mejor para el reino que la chica regresara a su aldea antes de que se desarrollara un mayor apego. Regresara. La palabra golpeó a Sarah como un golpe físico. Querían enviarla lejos, separarla de Callan y fingir que nada de esto había sucedido. Una parte de ella, la parte antigua, la parte temerosa, le susurraba que tal vez tenían razón. Ella era una campesina, una don nadie. No tenía lugar junto a un rey. Si se marchaba ahora, podría volver a su vida tranquila, a su existencia invisible. Podría volver a estar a salvo. Pero, ¿a salvo de qué? Del amor, del hombre que se había arrodillado junto a su cama y le había prometido esperar a que ella confiara en él, de la primera felicidad verdadera que había conocido. No se le ha preguntado a la chica cuál es su preferencia. La voz de Callan interrumpió sus pensamientos en espiral. Quizás deberíamos escuchar lo que ella quiere. Todas las miradas de la sala se volvieron hacia ella. El corazón de Sarah latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Bueno, la sonrisa de Lady Maren era afilada como una navaja. ¿Qué quieres, chica tributo? ¿Quedarte aquí y soportar el desprecio de la corte? ¿O volver a tu pueblo con suficiente oro para vivir cómodamente el resto de tus días? Sierra levantó la cabeza. Miró al consejo, seguro de que ella elegiría el camino fácil. Miró a Lady Maren, que nunca la había visto como algo más que un inconveniente. Miró a los nobles alineados contra las paredes, con los rostros retorcidos por el desdén hacia la campesina que se había atrevido a llamar la atención de su rey. Y luego miró a Callan. Su máscara se había deslizado. Podía ver el miedo que se escondía debajo. Miedo a que ella se marchara, a que eligiera la seguridad por encima de él, a que la perdiera por culpa de la crueldad de su propia corte. Agarraba los brazos de su trono con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Le había dado una opción real, tal y como le había prometido. No le estaba ordenando que se quedara, no estaba usando su poder para obligarla. Estaba esperando, aterrorizado, a que ella decidiera. Y en ese momento, Sarah se dio cuenta de algo. Ella ya no era la chica asustada que había llegado a ese castillo 2 meses atrás. Ya no era la tributo que mantenía la cabeza gacha, la boca cerrada y rezaba para que no la notaran. Callan la había visto de verdad. Y en sus ojos ella había descubierto a alguien que valía la pena ver, alguien lo suficientemente valiente como para elegir. Quiero quedarme. Su voz sonó clara y fuerte, sorprendiéndola incluso a ella misma. Quiero quedarme con mi pareja. Un murmullo recorrió la sala. La cara de Lady Maren se puso pálida. «¿Tu pareja?», balbuceó Lord Aldrich. «¿Te atreves a reclamarla?» Ella no reclama nada. Callan se levantó de su trono y de repente la sala pareció muy pequeña. La reclamo ante este consejo, ante esta corte, ante todos los lobos de mi reino. Reclamo a Siren Territories como mi compañera predestinada, mi igual, mi reina. Silencio. Un silencio absoluto y ensordecedor. Entonces Callan descendió del estrado, sin apartar los ojos del rostro de Sarah. Se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, y le tomó las manos entre las suyas. «Debería haberlo hecho antes», dijo en voz baja, solo para que ella lo oyera. «Debería haberlo declarado en cuanto lo supe. Perdóname por dejar que te hicieran dudar». «No hay nada que perdonar». Ella le apretó las manos. Necesitaba elegir por mí misma. Necesitaba saber que podía hacerlo. Y ahora lo sabes. Ahora lo sé. Entonces la besó delante de toda la corte. No fue un beso suave ni vacilante. Fue una reivindicación, feroz y posesiva, e inequívocamente definitiva. La rodeó con sus brazos por la cintura, la levantó contra él, y ella se derritió en sus brazos como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, ella vio que sus ojos se habían vuelto completamente dorados. Su lobo estaba cerca de la superficie, apenas contenido. Y cuando volvió a hablar, su voz era áspera, con algo primitivo. «Cualquiera que cuestione el lugar de mi compañera a mi lado, me cuestiona a mí». No alzó la voz. No era necesario. Cualquiera que le falte el respeto a ella, le falta el respeto a su rey.
y cualquiera que intente hacerle daño o alejarla responderá ante mi lobo. Se volvió hacia el consejo, con un brazo aún firmemente alrededor de la cintura de Sarah. ¿Queda claro? Uno por uno, los miembros del consejo inclinaron la cabeza. Incluso Lord Aldrich, incluso Lady Marine, aunque su rostro estaba retorcido por una furia apenas disimulada. Bien, la voz de Kaelin se suavizó. Entonces, este asunto está zanjado. Mi compañera y yo tenemos una boda que planear. La condujo fuera del gran salón, pasando junto a los nobles que se inclinaban, los sirvientes atónitos y los guardias que se apartaban sin decir palabra. No fue hasta que llegaron a la intimidad del ala real que Sarah se permitió respirar. Una boda. Lo había conseguido. La feroz expresión de Callan se transformó en algo cálido, casi juvenil. Si tú me aceptas, Sarah se rió. Una risa auténtica, libre y brillante. Acabo de declararte mi pareja delante de toda tu corte. Creo que ya hemos pasado esa fase. La atrajo hacia él, apoyando su frente contra la de ella. Entonces di que sí. Di que serás mi reina. Di que pasarás el resto de tu vida dejándome demostrar que soy digno de ti. Sí. La palabra salió con facilidad, con naturalidad, como si hubiera estado esperando en sus labios todo el tiempo. Sí. 1000 veces sí. Él la besó de nuevo, esta vez con más suavidad, lleno de promesas, y Sarah supo con absoluta certeza que por fin había encontrado el lugar al que pertenecía. La boda se celebró la noche de luna llena, como era tradición entre los Lycan. Sarah se situó a la entrada del gran salón, el mismo salón en el que se había enfrentado al consejo apenas 3 semanas antes, y trató de recordar cómo se respiraba. Su vestido era de seda plateada, bordado con pequeños lobos que parecían correr y saltar a la luz de las velas. Una corona de rosas blancas de invierno descansaba sobre su cabello. Parecía una reina. Aún no podía creer que estuviera a punto de convertirse en una. Listo. La voz provenía de su lado. Se volvió y vio a una de las otras chicas tributarias, Miera, que había llegado al castillo el mismo día que Sarah, mirándola con los ojos muy abiertos. En las semanas transcurridas desde la declaración de Kaelin, todo había cambiado. Las chicas tributos que antes evitaban a Sarah, ahora la miraban con algo parecido al asombro. Los sirvientes que antes cuchicheaban a sus espaldas, ahora se inclinaban cuando ella pasaba. Incluso Lady Marine había estado notablemente ausente del ala real, reasignada para supervisar las lejanas fincas agrícolas del castillo. Era obra de Kaelin. No se lo había dicho directamente a Sarah, pero ella había visto las órdenes en su escritorio. Lady Marine pasaría el resto de su carrera contando ovejas y gestionando almacenes de grano en los territorios del norte. Un castigo adecuado para una mujer que había pasado años atormentando a chicas vulnerables. «Estoy lista», dijo Sarah, y lo decía en serio. Las puertas se abrieron de par en par. El gran salón se había transformado. Miles de velas flotaban en el aire. Era una magia Lycan que Sarah no entendía del todo, que lo bañaba todo con una cálida luz dorada. Los nobles y los líderes de las manadas se alineaban junto a las paredes, con una cuidadosa neutralidad que sustituía al desprecio anterior. Al otro extremo del salón, bajo un arco de ramas entrelazadas, esperaba Kaelin. Vestía de negro y plata, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y los ojos dorados fijos en ella, con una intensidad que le hizo latir el corazón con fuerza. Cuando la vio, su expresión pasó de una expectación nerviosa a algo más suave, algo parecido al asombro. Ella caminó sola hacia él. Nadie que la entregara, ninguna familia a su lado. Pero no se sentía sola, se sentía poderosa. Ella había elegido esto. Cada paso que daba era una declaración. No soy nada, no soy invisible, soy digna de amor. Cuando llegó al arco, Kaelin le tomó las manos. Sus dedos temblaban ligeramente y de alguna manera, ese pequeño signo de vulnerabilidad la hizo amarlo aún más. «Eres hermosa», murmuró en voz demasiado baja para que nadie más lo oyera. «Estás temblando. He esperado 300 años por este momento». Sus labios esbozaron una sonrisa. «Creo que tengo derecho a estar nerviosa». La ceremonia fue oficiada por una anciana sacerdotisa. Sus palabras eran una mezcla de la lengua antigua y el idioma común. Sierra solo entendió algunas partes.
promesas de lealtad, de protección, de almas entrelazadas, pero sintió el peso de cada voto. Cuando llegó el momento de que Kellen hablara, se volvió completamente hacia ella. Pasé siglos construyendo un reino, dijo. Pensaba que ese era mi propósito, mi legado. Pero ahora, aquí, mirándote, me doy cuenta de que estaba equivocado. Su voz se apagó, ronca por la emoción. Tú eres mi propósito, tú eres mi legado. Cada batalla que libré, cada año que sobreviví, fue solo el universo manteniéndome con vida el tiempo suficiente para encontrarte. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sara. Parpadeó para contenerlas. Me dijeron que no te hablara, dijo cuando le llegó su turno. Me dijeron que fuera invisible, que fuera pequeña, que no esperara nada y no deseara nada, y entonces tú me hablaste primero y todo cambió. Le apretó las manos. Tú me viste cuando nadie más lo hizo. Tú me elegiste cuando yo ni siquiera podía elegirme a mí misma. No tengo siglos de batallas ni un reino que ofrecerte, pero tengo mi corazón, todo mi corazón, mientras viva. Para siempre, corrigió él suavemente. Los lazos entre compañeros trascienden las vidas. Me tendrás para siempre. Para siempre. Entonces la sacerdotisa pronunció las últimas palabras y Kellen la atrajo hacia sus brazos. El beso fue profundo y selló todo lo que se habían prometido. Cuando se separaron, la sala estalló en aullidos. La forma Lycan de celebrar, salvaje, alegre y absolutamente abrumadora. Sierra se rió contra el pecho de Kellen y él la abrazó con más fuerza. Mi reina, le susurró al oído. Mi pareja, mi corazón, mi rey, le susurró ella a su vez. Mi elección, mi hogar. El banquete duró hasta el amanecer. Sara bailó con los líderes de la manada que antes la habían menospreciado, aceptó las felicitaciones de los nobles que habían pedido su exilio y sonrió hasta que le dolieron las mejillas. Durante todo ese tiempo, Kellen no se apartó de su lado. Su mano descansaba sobre su cintura, su espalda, su hombro, siempre tocándola, siempre reclamándola, como si no pudiera creer que fuera real. Cuando finalmente se retiraron a sus aposentos, Sara esperaba sentirse agotada. En cambio, se sentía viva, rebosante de energía y alegría y algo más profundo. «Tengo algo para ti», dijo Kellen. Se acercó a su escritorio y regresó con una carta, cuyo sello ya estaba roto. «Llegó ayer», dijo, «de tu pueblo». El corazón de Sara se encogió. No había pensado en su pueblo en semanas. No se había permitido pensar en él. Su padre la había dejado marchar sin oponer resistencia, aceptando el dinero del soldado sin mirarla a los ojos. Se había dicho a sí misma que no le importaba. Mentía. Cogió la carta con manos temblorosas y leyó. «Hija, nos ha llegado la noticia de tu matrimonio con el rey Lycan. Todo el pueblo está conmocionado. Los soldados que te llevaron ahora se inclinan cuando pasan por nuestra cabaña, como si tu ascenso en la fortuna nos hubiera elevado de alguna manera a nosotros también. Tu madrastra está furiosa. Esperaba utilizar el tributo de oro para asegurar un buen partido para su propia hija, y ahora debe ver cómo la chica a la que trataba como una sirvienta se convierte en reina. Confieso que me produce cierta satisfacción su descontento. Debería haber luchado por ti. Debería haberme negado a dejar que te llevaran. Fui débil y lamentaré esa debilidad hasta el día de mi muerte. Pero si has encontrado la felicidad, tal vez mi fracaso haya servido para algo. Estoy orgulloso de ti, Sara. Más orgulloso de lo que tengo derecho a estar. Tu padre». Sara leyó la carta 2 veces. Luego la dobló con cuidado y la dejó a un lado. «¿Estás bien?», preguntó Kellen. «Sí». Sonrió y se dio cuenta de que lo decía en serio. «Creo que por fin lo estoy». 2 años más tarde, Sara estaba en el balcón de las habitaciones reales, contemplando el amanecer sobre las montañas. El reino había cambiado durante su reinado. El sistema de tributos había sido completamente abolido. Las aldeas humanas ya no eran territorios conquistados, sino aliados protegidos. Los viejos alfas que se habían resistido a las reformas de Kellen habían sido sustituidos por lobos más jóvenes que entendían que la fuerza no requería crueldad, y Sara era la que más había cambiado. La niña que había llegado a este castillo sin nada, sin familia, sin voz,
Sin esperanza, se había convertido en una mujer que asistía a las reuniones del consejo y defendía a los vulnerables, que visitaba las aldeas y escuchaba las preocupaciones de la gente común, que había encontrado su voz y había aprendido a usarla. Unos brazos la rodearon por detrás y ella se recostó en el calor de Kalen. «Te has levantado temprano», murmuró él contra su cuello. No podía dormir. Ella sonrió. Estaba pensando en el día en que nos conocimos, en lo aterrada que estaba, en lo segura que estaba de que me destruirías. Y entonces se giró en sus brazos para mirarlo a la cara. La luz de la mañana se reflejó en sus ojos dorados y ella se maravilló, como siempre, del amor que encontró en ellos. «Ahora sé la verdad», dijo. «No me destruiste, me ayudaste a encontrarme a mí misma. Te amo». Él lo dijo con sencillez, como siempre, como si fuera lo más natural del mundo. «Yo también te amo». Ella se puso de puntillas y lo besó suavemente. «Mi rey, mi compañero, mi hogar». Él la atrajo hacia sí y ella se derritió en sus brazos. Este hombre que le había hablado cuando a ella le estaba prohibido hablar, que la había visto cuando ella era invisible, que la había elegido cuando ella no tenía nada. Le habían advertido que no hablara con el rey. Estaba tan contenta de que él hubiera hablado primero. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte para leer más romances de Lycan King. Deja un comentario diciéndonos cuál es tu parte favorita y echa un vistazo a nuestras otras historias para descubrir más parejas predestinadas, finales felices y amores que desafían todas las adversidades.